Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Un gusto, Roberto, que estés acá con todo tu equipo de Radio Provincia, una radio muy querida por todos nosotros, que tiene mucha historia con los municipios de la provincia, pero que ha recuperado una movilidad a través de tu conducción. Así que realmente te felicito a vos y al equipo por la tarea que están haciendo y la expansión que están haciendo con Radio Provincia en todos los rincones de nuestra provincia de Buenos Aires. Quería dar la apertura, junto con Roberto y Juan, un poco para mostrar el mismo camino que estamos construyendo, tanto de la FAN como del Frente Nacional Peronista, y los equipos de trabajo de la provincia de Buenos Aires, que estamos abocados, en este caso a la tercera sesión electoral, a vislumbrar cómo podemos utilizar mejor las herramientas que están a nuestro alcance. Y por otro lado, saber cuáles son las herramientas también. Una vez que sabemos cuáles son las herramientas que tenemos, bueno, veamos de qué manera las utilizamos, cómo le podemos dar mayor potencialidad al tema de esa herramienta, y formarnos en función de la necesidad de esas herramientas. Porque en realidad el grave problema que tenemos en los municipios de la provincia de Buenos Aires es cómo nos comunicamos hacia adentro y hacia afuera. Y la utilización de los medios es un tema que todavía no hemos aprendido a utilizar, y que hay algunas acciones que hacen algunos municipios que tienen más recursos en tener pautas, hacerse llamar por una cosa o la otra, y salen espontáneamente algunos que otros municipios. Lo cierto es que los demás municipios salimos o salen cuando tenemos líos. Eso sí da nota, da publicidad y da atención a la gente, que parece ser de que hoy la prensa, una prensa que tiene una línea editorial en contra de la construcción de un país para todos, una línea editorial muy negativa, es decir, una línea editorial que siempre busca culpables y no busca las acciones positivas que está pasando en una ciudad, en un municipio o en un barrio, ¿no? Así que me parece muy importante, lo hemos charlado con Roberto, de poder iniciar este ciclo de charlas. Este es el inicio. Va a haber otro tipo de herramientas que también vamos a ofrecer a los municipios, no solamente del conurbano, sino del país. Algunos van a ser a través de las federaciones que tiene el municipio, y otros a través del Frente Nacional Peronista, a cargo del presidente del bloque, que es Marcelo Lima, el intendente de San Juan. En esto vamos a estar todo articulando, y es importante, a vista de lo que va a ocurrir el año que viene con el tema de las elecciones, que tengamos las máximas herramientas a nuestro alcance. Entonces, no podemos decir que ya tenemos todo. Es decir, hay que ver qué más podemos tener. Porque con lo que tenemos todavía no alcanza. Independientemente de la ley de medios, esa discusión que se está dando, creo que hay una oportunidad de poder avanzar en más herramientas. Y bueno, Radio Provincia, el gobernador Scioli, y Roberto Serlenga en particular con su equipo, nos están dando la posibilidad de ver hasta dónde podemos llegar aliados en la discusión comunicacional junto con ellos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, ¿cómo les va? Ustedes saben muy bien lo que es la construcción de la noticia, ¿no? Lo que creo que acá casi todos tenemos que ver de alguna manera con lo que es la construcción de la noticia, ¿no? Creo que sí. Cocineros no hay, ¿no? Costureras tampoco. Bueno, pero la noticia tiene que ver con todo eso, con cocinar, con construir trama, ¿no? Con construir esta cosa que nos vamos a permitir, ¿no? Poder interpretar, porque en definitiva, de acuerdo a cada uno de los periodistas, o de acuerdo a cada uno de los voceros, hacemos una interpretación de la realidad. Siempre recuerdo un profesor que yo tenía, maravilloso maestro, ¿no? Tibineski, que trabajamos con el enfoque sistémico, y él siempre me decía, igual que Pichon Rivière, un accidente, una esquina, 4 personas, 4 visiones. ¿Cuál es la realidad? ¿No? Y la realidad es que cada uno está instalado en un lugar y desde ahí puede manifestar esta visión. Del otro lado va a haber alguien que la va a escuchar
Y lo importante en torno a toda esta construcción, que para mí es un honor, realmente es un honor, poder estar en la radio pública de todos ustedes y ser durante estos 5 años, con todo este equipo maravilloso, con Castañeda, con Nair Villanueva, con Guillermo Claría, con Maxi Pérez desde la Universidad de La Plata, y con todo el equipo de los trabajadores, que nos hayan a su vez enseñado a replantearnos y reaprender esta comunicación en esta nueva democracia. Como recién decía Julio Pereira, en esta época tan especial, en donde tenemos esta coyuntura tan maravillosa de la ley de medios, ¿no? Que aquellos que empezamos a trabajar allá en los comienzos del 80 estamos siempre anhelando que esto cambie. Bueno, hoy por hoy lo que nos sucede a nosotros es que sentimos que en el día a día estas son páginas para ir construyendo un nuevo desafío de la comunicación, ¿no? Un nuevo desafío de la comunicación. ¿Para qué este desafío de la comunicación? Para que definitivamente la mayor cantidad de personas, ¿no?, de ciudadanos que trabajan, que viven, que comparten sus vidas con nosotros, puedan tener la posibilidad de este ida y vuelta. Y para mí es un orgullo que me hayan invitado y hayan dispensado este ratito para escucharnos. Ahora lo paso a nuestro querido compañero, que ya seguiremos charlando. Lo que los convoca a ustedes es un tema que de alguna manera a nivel macro estamos discutiendo en Argentina. Por eso primero me voy a referir a la ley de medios, porque va a influir cómo termine esta película directamente a la posibilidad de la comunicación. Y después voy a tratar de expresar quizás alguna experiencia o una idea que yo tengo con respecto a cómo comunicar la gestión. Si nosotros nos podemos pensar el tema de la ley de medios, digamos que es una ley más, en principio, es una ley. ¿Por qué se tiene que cumplir? Porque fue votada por el pueblo argentino, porque fue votada por los legisladores que dice la Constitución que son los representantes del pueblo. Entonces cualquier ley de la nación tiene que ser cumplida por cualquier argentino. Esto es elemental. Ahora, ¿qué pasó? 3 años de una ley de cautelares en cautelares. ¿Qué pasó en Argentina? En realidad no se está discutiendo la ley. En realidad se está discutiendo quién gobierna en Argentina. Si gobierna la política o gobierna los centros de poder. Y ojo, centro de poder hoy es Clarín y su grupo, mañana es otro. No nos confundamos con eso. El enemigo no es Clarín. Hoy es el problema Clarín. El enemigo son los poderes concentrados que quieren manejar la política. Y cuando digo de política, porque si no, algunos medios de comunicación lo van a transferir mal, no es los políticos. La política lo que representa es el sentimiento popular, es la expresión del voto que elige a quien quiere que lo represente. Eso es la política, es decir, es el pueblo expresado en un conjunto de dirigentes. Entonces esto es lo que estamos discutiendo en Argentina. Yo le contaba el otro día en la cena del Frente Nacional Peronista, un compañero importante, hace unos 20 años más o menos en la capital, me decía que la Argentina estaba conducida por un directorio, donde había un presidente del directorio, que era el presidente de la República, que era elegido por el pueblo popular, por el voto popular. Y después había un montón de directores que representaban a los intereses, a los distintos intereses económicos de la Argentina. Si ese presidente no acordaba con esos directores, no había gobierno. Esto ya fue hace 20 años que nos planteaban algunos compañeros. Lo que pasa que como buen peronista es mejor que decir deshacer. Entonces vino Néstor Kirchner en 2003 y planteó esto. Dijo, muchachos, se acabó esto. O manejamos nosotros, los políticos que expresamos la voluntad popular, o lo manejan los sectores económicos. Y esta es la verdadera pelea. Esta es la pelea de fondo. Por eso creo que hay que ir hasta el fondo. Por eso creo que vamos a recibir muchos golpes, pero no tenemos que aflojar. Porque aquellos de la oposición son tan tontos en Argentina que escupen para arriba. O quizás nunca piensen ser gobierno en Argentina. ¿Cómo un dirigente político puede estar en contra de que la política sea la que gobierne más allá de la política que planteen a los argentinos si son elegidos por los argentinos? Es de locos. Entonces todos esos dirigentes
o son muy de cuarta, muchachos, o realmente están escupiendo para arriba. Hay antecedentes de Raúl Alfonsín, hay antecedentes en Argentina que se veía venir esto, y estos muchachos siguen oponiéndose. Y este es uno de los problemas graves que tenemos en Argentina, porque automáticamente al no tener oposición en Argentina, solo tenemos al Grupo Clarín como opositor. Y esto es un problema para los argentinos, porque no hay oposición. Pero bueno, dicho esto, para que creo que todos más o menos tenemos claro la importancia de esta pelea, quiero entrar a lo que directamente nos convoca, que es la gestión de la comunicación, para comunicar la gestión. A mí me parece que lo primero que hay que hacer, y esto obviamente es una decisión de los intendentes, es jerarquizar el cargo. Esto es lo primero que hay que hacer. ¿Qué significa jerarquizar el cargo de prensa y comunicación? Como le quieran llamar, no importa el nombre, el tema es la función. Es el nivel que tenga en el organigrama y si depende o no directamente del jefe territorial. Esto lo primero que tiene que marcar, y la importancia que el jefe territorial le va a dar es justamente en dónde está Raviol, como decimos todos. Pero es muy importante. El segundo tema, creo que el responsable de esa área tiene que ser político-técnico, técnico-político. ¿Qué digo? Que tiene que ser un hombre de la comunicación que entienda, que sepa comunicar, que tenga relación con los medios, pero entienda de política. Porque esto es muy importante para el jefe territorial, es muy importante para el intendente. No le tiene que preguntar todo. Entiende hacia dónde va el jefe y hacia dónde no va el jefe. No tiene que estar todo el día preguntando, saco esto, saco lo otro. Entiende de política y entiende de su profesión. El tercer elemento creo que es la capacitación. Creo que la capacitación tiene que superar el tema municipal. Tiene que ser regional, tiene que ser provincial. Pereira, hoy hablábamos, seguramente va a estar de acuerdo, quizás que si la FAN sea de alguna manera la que pueda encabezar un conjunto de capacitaciones que tenga que ver, en principio con la provincia de Buenos Aires, puede ser a nivel nacional, con todos los cuadros de comunicación y prensa, para ir armando una red de cuadros, con una visión que yo también lo hablaba con Julio y con Roberto, que no tiene que ser solo territorial. Es decir, no tiene que, si es de Lanús, terminar en Lanús, y si es de Quilmes, terminar en Quilmes, si es Florencio Varela, no. Tiene que ser regional y provincial como mínimo, para que los dirigentes que vayan saliendo puedan trabajar y representar a los sentimientos de cada partido en donde sea necesario. Entonces hay que superar esta visión local solamente y tener una visión regional y provincial, y si es posible, nacional. Yo me parece que con esos 4 elementos tenemos para trabajar mucho. En nombre de Julio Pereira me pongo a disposición la FAN, porque sé que Julio está a disposición de este armado, Roberto, y a todos ustedes, y me parece que es un tema central, porque una cosa es salir como bombero a apagar incendios y otra cosa es una política comunicacional de un municipio. Muchas gracias. Simplemente a manera de introducción y no para dar quizás grandes, para dar mucho detalle de esto. Ahí estamos. Y en relación a las palabras que decía recientemente Juan, mi perfil es un perfil que está formado en el periodismo y da la casualidad que el punto de inflexión es la radio. Yo tuve la suerte de, en el año 96, yo ya trabajando en el área de prensa en el Congreso, de ganar una beca Ir España, Radio y Televisión Española, y entender la lógica del periodismo y entender la lógica de la comunicación y de la necesidad de las estructuras políticas de gestión, de pensar una comunicación que sea, como bien decía Juan, intermediario entre la política y los medios de comunicación en ese entonces, año 96, no había redes sociales, había fax, no había prácticamente mail, con lo cual fue todo un proceso que vamos a ver ahora en la presentación, de lo que es el vértigo de la comunicación y cómo trabajamos nosotros la comunicación. La charla está pensada, tiene una estructura bibliográfica de un manual que hizo la Fundación Konrad Adenauer hace unos años. Ahora estamos reeditando ese manual sobre campañas electorales y sobre gestión de gobierno, y el soporte bibliográfico es sobre esos 2 manuales.
Me parece interesante, va a ser medio incómoda la presentación porque la idea era que yo vaya monitoreando la presentación, con lo cual vamos a seguir viendo todas las placas y yo voy a ir trabajando sobre las placas para después, en todo caso, hacer algún intercambio ida y vuelta de preguntas. Recién les contaba de mi pasado profesional. Tengo experiencia en el ámbito privado y en el ámbito público. Estuve como director de análisis de opinión pública en Ipsos Mori Araujo durante casi 3 años, y después, a raíz de ahí, pasé al ámbito público, privado primero y después público, como director de comunicaciones de ANSES hasta hace muy poco. Con lo cual tengo una visión de, como yo llamo, de los dos lados del mostrador, de lo privado y lo público, interesante para dejar algunos conceptos. Hay una cuestión clave en materia de comunicación, que es diferenciar la comunicación de campaña de lo que es la comunicación de gobierno. Y aunque parezca un juego de palabras, gobernar es gobernar y comunicar es comunicar. Muchas veces se trabaja una campaña electoral desde la comunicación, pero con problemas políticos y que se ven en la gestión. Quizás el ejemplo más saliente de lo que fue una correcta campaña publicitaria y campaña de comunicación fue la campaña de la Alianza del año 99, donde fue una campaña correcta desde lo publicitario, pero vacía de contenido político. Cuando el gobierno accede al poder, lo primero que... hay un acople, ¿no? Yo lo estoy escuchando acá. Si no, sigo con este. Lo primero que se dio fue una declaración del entonces ministro de Comunicación, Darío Pérfido, diciendo que lo que tenían era un problema de comunicación. En realidad lo que tenían era un problema de política. Por lo general, siempre la comunicación es la variante en algún sentido, de decir, el problema es comunicación y no es político. Este error conceptual se ve en los municipios, se ve en organismos de gobierno y se ve en comunicar la campaña en el sentido de utilizar herramientas que después en la gestión no se llevan a cabo. Hay cuestiones que tienen que ver con las responsabilidades. En las campañas, si se quiere, las responsabilidades son menores. En una gestión las responsabilidades son totales o realmente pueden tener un impacto muy fuerte sobre la ciudadanía. Hay un punto de partida donde el público que recibe los mensajes en la campaña parte del supuesto que el dirigente va a intentar persuadirlos. En la gestión eso no va. ¿Por qué? Porque en la gestión el dirigente constata y la persona que vive sabe si lo que está diciendo es verdad o no. Yo ayer le decía a un importante intendente del conurbano, una alegoría, que hoy el intendente es una confluencia entre el padre y la madre, ¿no? Tiene la rigidez del padre y debería tener la sensibilidad de lo que es la mujer. Y es responsable de todo, es responsable del bacheo, pero también es responsable del conflicto o de lo que pudo haber sucedido en Tucumán. Es responsable de cuestiones que tienen que ver con la iluminación, pero al mismo tiempo también tiene que dar respuestas sobre políticas del gobierno nacional. Y lo peor de todo, o en este caso lo mejor de acuerdo a la gestión, el vecino sabe dónde vive el intendente, lo conoce. Entonces, el contacto es personal. Con lo cual, la diferencia entre la campaña y la gestión es palpable y es evidente. Sí, otro más. Con lo cual, esta frase tan manida y usada que le plantearon a Clinton en algún momento, si era la economía o era la política, en realidad es la política. La política es la que debe marcar el rumbo de la comunicación. Nosotros los que trabajamos en comunicación tenemos que entender que somos herramientas de la política. El norte lo fija la política. Nosotros lo que tenemos que brindar al dirigente es las mejores herramientas para que el dirigente llegue a la ciudadanía. Recién el intendente Pereira hablaba algo muy interesante, que era la comunicación interna y la comunicación externa. Hoy es comunicación en general, es todo lo mismo. Muchas veces pasa que la persona que trabaja en un municipio se entera de acciones que desarrollan los municipios por los diarios, o por el diario local o por la radio, cuando los mejores voceros son ellos. Para un dirigente que trabaja en un municipio en el área de acción social, encontrarse a la salida de la escuela con otro papá que no trabaja en el municipio y que el otro papá le diga, che, qué buena la movida del intendente, y él no saber nada, es contraproducente. Y al mismo tiempo
se pierde una oportunidad de mensaje, porque la credibilidad que da la persona que comparte el colegio es, yo llevo a ámbitos sociales de un municipio. Entonces, eso es clave a la hora de comunicar. Por eso hago hincapié fuertemente en lo que es la campaña publicitaria y la campaña política, lo que es la gestión política, diferenciar y dotar de herramientas. Entonces, todo, y esto muchos de ustedes lo desarrollan, debería partir por un diagnóstico. Cualquier trabajo de posicionamiento arranca por un diagnóstico, saber dónde estamos parados, hacer un trabajo de investigación real, no que a uno le dibujen los números. Yo trabajando en una encuestadora como fue Ipsos Mori Araujo, uno sabe cómo trabajan las empresas. A veces uno trabaja para los clientes y a veces realmente uno debería ser una herramienta de investigación dura y concreta. Y que con el olfato del dirigente político esa información dura y concreta se mezcle y en ese sentido se puede armar una estrategia de comunicación. En ese sentido, preguntarnos qué es lo que quieren los vecinos, qué es lo que no quieren. A mí me pasó en un municipio del interior del país, en una provincia del sur, cuando fuimos con el equipo de comunicación, a priori uno plantea los primeros problemas que pueda surgir en una localidad, son inseguridad, en algunos lugares pueden ser algunos temas de empleo, pero son los problemas que salen en todas las encuestas de investigación. Cuando preguntamos localmente cuál era el problema, no eran eso, sino era el problema de los perros. Entonces preguntamos, ¿qué son los perros? Y no, tenían problemas con los perros. Había una cantidad de perros sueltos en ese municipio que los vecinos se quejaban porque molestaban a los chicos cuando salían del colegio, porque molestaban a los carteros. Entonces eso salió de una investigación. Entonces el punto de partida es el diagnóstico, para saber dónde están parados y para ahí, desde ese lugar, arrancar una estrategia de comunicación. Es importante que la estrategia sea un traje a medida del municipio. Y acá es un golpe a quienes trabajamos en comunicación. Por lo general corremos el riesgo de cortar y pegar, esa herramienta que es saco lo que utilicé o que fue exitoso para un municipio y lo llevo a otro. Y esos son los errores más garrafales que se hacen en comunicación. No, pensé que me habían preguntado ahora. Los errores más garrafales que hay en comunicación. Hay que entender que el lugar tiene un contexto, que el lugar respira de determinada manera, que la gente tiene una demanda y una problemática muy diferente. El vecino de Almirante Brown poco tiene que ver con el vecino de San Fernando. Son realidades distintas. Algunos pueden tener puntos en común, pero realidades en cuanto a lo que son demandas son diferentes. Y en los mismos municipios tenemos realidades distintas. Me tocó trabajar con el intendente de Mar Chiquita, con Pitingo Paredes, hace unos años, y Mar Chiquita es un municipio que tiene el mismo municipio dos realidades totalmente diferentes. Hay un sector de la población que es rural, que es de campo, y hay otro sector que es costero, que es lo que es Santa Clara. Y la manera de vincularse es distinta, y la manera de comunicación debería ser diferente, para llegar bien al público objetivo que nosotros queremos trabajar. Por lo cual, la estrategia define el escenario, marca el rumbo, marca el norte que nosotros queremos seguir, organiza la comunicación, es como ese tablero de control que nosotros decimos que tenemos que ir siguiendo paso a paso, que muchas veces se puede ir reacomodando de acuerdo a cuestiones de contexto, que puedan ir sucediendo a lo largo de la coyuntura política, pero que es necesario tener en claro que por dónde vamos y cuál es nuestro tablero de control a la hora de llegar mejor a la gente. Y una particularidad, esa articulación entre mensajes y acciones. Esto es ser y parecerlo. En la comunicación es importante, más allá de lo que planteaba el intendente los otros días cuando conversaba con él, me decía, los vecinos no se enteran de lo que yo hago, y uno cuando ve la gestión, ve realmente gestión, pero el tema es, los vecinos no se enteran. Y a veces no es problema de los medios, separemos la discusión política, gobierno, grupos monopólicos. A veces es problema de las estructuras de comunicación que no saben llegar a los periodistas, o que los periodistas, recién también decían en la mesa, solo buscan las malas noticias. Muchas veces buscan las malas noticias, pero también a veces hay falta de información en la radio. Una radio como Radio Provincia, que tiene información rotativa durante 24 horas, a veces necesita información puntual de lo que nosotros podemos dar en un municipio. A veces es falta de trabajo profesional de las estructuras de comunicación. Hay que hacer un mea culpa, y lo digo con conocimiento de causa. Nosotros hemos trabajado, le hemos estudiado, pero en el día a día hay cuestiones que tienen que ver con lo que vamos a ver ahora que no se llevan a cabo. Entonces,
A la hora de comunicar, pensar los ejes de gestión. ¿Cuáles son los ejes que me van a diferenciar de mi municipio con otro municipio? Eso es clave. Es clave en el sentido de cómo me van a recordar en los próximos años el vecino de esa localidad. Yo vivo en un municipio que es el municipio de Tigre, donde se dio una paradoja de la política, un municipio que tenía un intendente vecinalista muy exitoso, pero muy puertas para adentro, y un intendente actual que salió a mostrar Tigre al mundo. Con lo cual, tomaron aspectos positivos y negativos de cada uno, eso es importante saber, evaluar qué cosas de las otras gestiones se están llevando a cabo son exitosas y qué cosas ya tienen sello. Hoy poner cámaras en los municipios y venderlas ya no son ni atractivas para los periodistas, ya hubo un intendente que lo puso. Hay que buscar dentro de la gestión cuál es el sello distintivo que me va a nosotros diferenciar a la hora de comunicar. Entonces, si no vamos corriendo atrás de la noticia, vamos corriendo atrás de la noticia pública. Y eso es un desafío de lo que planteaba recién Juan, de alguien de comunicación, pero también alguien de política. Esa confluencia entre la política y la comunicación se debe dar en los equipos. Con lo cual, ¿cómo los expreso y en qué momento? Yo colaboro para una institución como el Rotary, que ustedes la han seguro escuchado más de una vez, y asocian a la rueda y asocian cuando quieren recaudar fondos para la comunidad y se vinculan con los municipios. Cuando hablamos con la institución, con los referentes de la institución, el referente de la institución quiere que se muestre, por ejemplo, el cambio de autoridades en el Rotary. Y eso a los medios locales no les interesa absolutamente para nada. Entonces, hay cuestiones en la gestión que a los medios no les interesa. Dejemos de lado la confrontación política. Desde lo noticiable hay cuestiones que a los medios no les interesa. Entonces busquemos hoy, que tenemos las redes como herramienta, canales alternativos de comunicación, que sean eventos que generen información, que generen impacto, y eso comuniquemos. Ya la foto cortando una cinta ya no es comunicable. Uno tiene que pensar en qué mejora le puede significar a ese vecino o a ese habitante que lleva a su chico a ese comedor comunitario, que ese comedor esté ubicado en tal lugar. Entonces, pensar un poco más adelante. Ahora vamos a desarrollar aspectos que tienen que ver con eso. Este caos, por lo general, es un municipio. Es un mensaje central y distintos voceros. Y que cada uno da su manera y su forma y comunica a su criterio. El gobierno nacional, diputados nacionales, intendentes, pasa en un mismo municipio, que el secretario de seguridad dice una cosa y el jefe de gobierno dice otra, el ministro de gobierno dice otra. Esas incongruencias que se dan en los municipios. Y les digo que por mi trabajo por la Fundación Konrad Adenauer he recorrido varios municipios del interior del país y estos problemas se dan en todas las provincias. A veces exceso de protagonismo del dirigente político, a veces una mejor llegada del dirigente político con determinado periodista o determinado medio local, pero no hay un trabajo estratégico previo a la hora de definir cómo comunico y cuándo comunico. Entonces, para evitar ese caos es mejor arrancar con un trabajo de diagnóstico, elaborar una estrategia, desarrollar un plan de acción y cumplirlo y medirlo, que eso es la gran demanda que tiene hoy la política hacia las estructuras de comunicación. Porque nosotros los comunicadores vendemos pajaritos de colores e intangibles, y el intendente quiere cosas concretas. Entonces, en esa disputa es donde se debe dar una confluencia, es decir, bueno, un plan de acción dura un año, y vamos a tener este logro, y comprobable, y con mediciones, o sea, eso es el desafío constante que debería llevar a cabo una estructura de comunicación. ¿Por qué una sola voz? Lo que decíamos recién. Y en determinados momentos. Hay momentos que tiene que salir el intendente y hay momentos que el intendente tiene que resguardarse y tiene que salir como yo llamo un alfil, lo vamos a ver ahora más adelante. Porque hay que preservar la figura del intendente. El intendente está para asumir la figura política, para dar las buenas noticias, pero no puede estar todo el tiempo, y disculpen las damas, a las que no le gustan el fútbol, por una vez dije a las damas y se saltó una que le gustaba el fútbol, no puede estar tirando el centro y cabeceando la pelota. O sea, el intendente está, y pasa también una comunicación de crisis. Quien soluciona la crisis no puede estar comunicando. Entonces, es necesario que haya personas determinadas a la hora de comunicar. ¿Y en qué medio se va a comunicar? Adelante. Y la idea era
plantear dos diferencias, lo que es una estructura de comunicación y lo que es una estructura de prensa tradicional. Si se quiere, la mayor diferencia que hay entre las dos es que una trabaja en el corto plazo, para el momento, y la estructura de comunicación o la persona, vamos a hablar de municipios chicos que quizás yo hago esta presentación y me dice, nosotros tenemos para comunicación, el vocero es el que se encarga de redes sociales, de comunicación, de prensa, de publicidad. Digo, pensemos en una persona, pero sí, lo ideal es tener dos personas, una que trabaje la comunicación en algún sentido más estratégico y alguien que esté en respuesta constante con los periodistas. Los tiempos de los periodistas son para ayer. Hay una frase que decía Juan que me pareció interesante, entender esa lógica. Hay veces que el intendente no puede salir a hablar con un periodista y hay veces que es necesario que hable con el periodista, pero quien entiende los tiempos, ese es la persona de prensa que conoce de la política. Si un periodista de un medio gráfico me pide una información y yo se la doy a las 6 de la tarde, esa información corro el riesgo de que no salga y seguramente no va a salir como si yo hubiera dado la información al mediodía. Entonces, y al mismo tiempo no puedo interrumpir una cuestión política de acuerdos, lo que se da desde un intendente con su equipo de trabajo diario desde la gestión. Entonces, los trabajos de comunicación y de prensa van de la mano, pero uno a largo plazo y otro a mediano plazo. Dale. Perdón la desprolijidad de estar haciendo así la presentación, pero no lo había pensado de otra manera. Importante, la jerarquización de los temas, lo que hablábamos al comienzo de cuáles son los temas noticiables y cuáles no. Cuáles van a ser los temas centrales, cuál va a ser mi tema de campaña, cuál va a ser mi tema de gestión, cuál va a ser el tema del mes, cómo vendo una gestión, cómo vendo una obra. En el municipio, y voy a hacer una comparación, y sé que no la tengo que hacer, pero la hago igual, porque eso es mi manera de romper cuando me toca hablar a las 3 de la tarde, que es difícil a las 3 de la tarde después de un día tan caluroso. En el municipio de Tigre se está haciendo una obra con el gobierno nacional de la provincia de Buenos Aires y un privado. El municipio de Tigre tiene una manera de comunicar muy particular y se ha hablado mucho de la comunicación, a veces poco de la política. Y la obra está comunicada muy bien, y esas son las cosas que uno tiene que tomar de una buena comunicación. Y que ahí es la confluencia del gobierno nacional y la provincia. Una obra que es realmente compleja, que es un trabajo que está haciendo AISA en la ribera del río Reconquista, perdón, del río Luján, está toda parquizada, tiene medias sombras, han plantado para tapar el trabajo de las máquinas, han puesto carteles con tiempos, y eso no afecta, ustedes cuando van, los que van a Tigre y entran antes de llegar al puerto de Frutos, ven un lugar del río, todo muy lindo, y eso sí, de otra manera hubiera quedado mal. Ahí fue un trabajo conjunto entre la provincia de Buenos Aires, el área de obras públicas, AISA, el municipio y el privado. Es difícil que eso se lleve a cabo porque ahí entran intereses también complejos en lo que son las relaciones políticas, pero una buena comunicación de un lugar de trabajo hace que uno, cuando lo vea, reciba una respuesta totalmente diferente del vecino. Bueno, yo de acá voy a tomar aspectos que tienen que ver con los medios, ya cómo actúan los medios en general. Los municipios tienen relación directa con los medios locales, a través de pautas publicitarias, a través de que conocen al dueño de la radio porque fueron al mismo colegio, porque juegan al fútbol juntos. Ahora, eso se rompe cuando hay un conflicto o una crisis política que desemboca en una crisis comunicacional y desembarcan los medios provinciales y los medios nacionales. Casos como el chico en Trenquelauquen que entró a una escuela a los tiros y disparó y murieron no me acuerdo cuántos chicos en esa escuela, generó que todos los medios nacionales estuvieran prácticamente una semana en el lugar. Tartagal, en Salta, por citar otra provincia, generó que los medios nacionales estuvieran en Tartagal durante 15 días posterior de lo que fue la tormenta. La lógica de los medios nacionales no tiene nada, y trato de separar. Hoy vivimos en un escenario totalmente complejo porque hay una disputa de poder entre un grupo, como es el Grupo Clarín, y el gobierno nacional. Saliendo de esa lógica, la lógica de funcionamiento es diferente. Con lo cual es interesante que uno entienda el funcionamiento de los medios nacionales a la hora de comunicar. Los tiempos de los medios nacionales son distintos a los medios locales. Y en la práctica no se lleva a cabo. Es importante hacer un monitoreo de las informaciones, que el dirigente cuando va a un programa de televisión sepa
a qué programa va, quién es el periodista, cuál es el perfil del medio, ese tipo de cosas que uno dice, no las hacen las campañas a gobernadores, a veces hasta presidenciales. Jefes, dirigentes políticos de peso nacional con mucha experiencia, este tipo de cosas a veces por la misma vorágine de la gestión hace que el dirigente llegue en ascuas a una entrevista televisiva y corre el riesgo de una entrevista salir muy mal parado. Y en una entrevista uno crea imagen. Y al final de la charla vamos a desembocar en el escenario mediático como está planteado hoy. El liderazgo político es muy difícil trasladarlo, eso es lo que le pasa a los partidos vecinalistas. El Partido de Acción Comunal lo que sufrió fue un liderazgo muy fuerte de un vecinalista que no trasladó a sus estructuras siguientes. Y ahí estuvo la viveza del dirigente político siguiente, de decir, bueno, ¿cómo voy cooptando los mejores dirigentes? Y armó en un distrito que no era peronista, Tigre no era un distrito peronista, todo lo contrario, y el escenario se modificó. Esto pasó también en otros distritos, como por ejemplo en Santa Fe, en lo que es Rafaela, en las afueras de Córdoba. Eso es entender también la lógica del movimiento de la opinión pública y cómo los ciudadanos van reclamando demandas totalmente diferentes a veces lo que la agenda política quiere fijar. Segundo, no se trata de comunicar más o mejor, se trata de qué comunicamos. Eso, vuelvo a machacar en este aspecto, en el qué es lo que estamos comunicando. Lo que decíamos al comienzo, no solo se comunican las obras, sino cómo esa obra le genera una mejora a la ciudadanía y al vecino. La imagen de los funcionarios es importante. A veces es tan importante que la imagen del funcionario traslada aspectos positivos de su imagen hacia la gestión. Un caso de ellos es la comunicación de la provincia de Buenos Aires. La imagen fuerte que tiene hoy el gobernador Daniel Scioli irradia y traslada su imagen en la misma gestión en otros funcionarios. Pasa lo mismo con el gobierno nacional con la figura de Cristina. Tiene una imagen, una manera de instalar agenda y de marcar agenda que hace que eso irradie en los otros funcionarios. Eso está bien y hay que darle también un soporte político para que no sea solamente eso, la gestión, la imagen de ese dirigente, sino también un soporte desde lo institucional y desde la gestión. Los símbolos. Nosotros vivimos en el otro día me mandaron por Facebook una cantidad de símbolos negativos que estamos a diario acostumbrados a ver. Vivimos con imágenes y al final de la charla vamos a cerrar un poco el peso que tiene hoy la imagen en la construcción de la comunicación. Vamos hasta el final. Hay cuestiones a veces en la misma gestión que un área arrastra a otras áreas quizás más deficitarias. Hay temas que tienen que ver con lo social que impactan. El gobierno nacional, desde el punto de vista de lo que fue la elección presidencial, gana con el 54% de los votos, con una demanda de la opinión pública con temas concretos como por ejemplo la inseguridad. Pero el gobierno de Cristina entendió que había otra demanda de la gente y pudo conectar la demanda de la gente con la expectativa que daba en sí la plataforma política del gobierno de Cristina. Hay aspectos que tienen que ver con cambios en lo que es, que ahora por ahí vamos a desarrollar. Bueno, por último, los medios digo que no son todo, pero ayudan mucho. Vivimos en un escenario mediático, más allá del surgimiento de las redes, de lo que son hoy las redes sociales como impacto comunicacional, todavía sigue teniendo un peso preponderante la televisión. Y en eso tiene que ver con la construcción de la imagen. Nosotros hoy vivimos en un formato audiovisual. Quizás la televisión sea lo que sigue fijando la manera de construir mensajes. Para una persona que lee, yo siempre hago el comentario, la persona que viaja en tren y toma un diario como La Razón o El Argentino, principalmente La Razón, es un diario que se lee en 3 estaciones de tren o 3 estaciones de subte, pues no tiene contenido, o sea, se trabaja para el título. Y muchas veces de eso es que a veces uno queda preso. Y el ejemplo más concreto se dio esta semana y recién el director Radio Nacional señalaba a la oposición. La oposición el día lunes sacó una fotografía, armó un escenario mediático, un hecho, que fue la fotografía de la oposición para apoyar la decisión de la Corte. Es una paradoja, porque al mismo tiempo cuestionaba al gobierno nacional por influir en la Corte, y eso también es marcar una opinión, es una opinión desde el otro lado, o sea, ya parte de una paradoja. Pero lo que quería plantear como análisis, la foto fue esa y los diarios se hicieron eco, principalmente los diarios opositores al gobierno. Ahora, al otro día, la noticia tiene se va estirando y se empieza a desmenuzar.
Los periodistas se entrevistaron a los distintos referentes y si ustedes pueden ver el ámbito financiero del día miércoles, Cobos diciendo que eso había sido una foto del momento, que realmente no había una alianza política, lo que toda la gente sabe. Hoy como colectivo social, la oposición, es el peor momento desde el reinicio de la democracia. La demanda de la gente de las últimas marchas, más allá de lo que algunos medios querían instalar sobre un rechazo a algunos aspectos del gobierno, es una demanda concreta de algún sector de que no tiene una representación en la política. Entonces la gente sale a la calle. Si el escenario de contrapeso fuera real, eso no pasaría. Habría una oposición como fue históricamente el radicalismo con el peronismo y eso se vería distinto y no se trabajaría solo para la foto. Hay mucha luz, pero por lo menos un poquito. Sí, con esto cerramos. Esta es una película del año, fines de la década del 50, una película de John Ford. Yo la uso en todas mis capacitaciones, desde los media training hasta presentaciones, porque para mí, más allá de ser mi caballito de batalla, es cuando preparaba la presentación con el equipo, me dice, otra vez a mostrar la película. Ya creo que ya me conozco el diálogo de memoria, pero tiene que ver realmente con que la imagen cambió el escenario de la comunicación. Hoy incluso hasta las redes, hablar en 140 caracteres es condensar la información. Cuando uno va a un programa de televisión, que algunos de ustedes aquí hay dirigentes presentes que van a un programa de televisión, hablar de una política de salud o una política de seguridad en 2 minutos, 3 minutos, que es lo que tiene uno para hablar en un reportaje de televisión, es realmente muy difícil. Y ahí entramos en esa encerrona que digo, trabajamos para el título. Digo, hay medios para trabajar para el título y hay ámbitos para comunicar con mucho más detenimiento y la posibilidad de explayarnos con temas más concretos para que llegue mejor a la gente. What do you mean by historical, Uncle Frank? Well, Adam, it's my guess that the old-fashioned political campaign in a few years will be as extinct as the dodo. It'll all be TV and radio. It'll all be streamlined and nice and easy. Oh, mind you, I use the TV and the radio sometimes, but I also get out into the wards. I speak in fight arenas, armories, street corners, anywhere where I can gather a crowd. I even kiss babies. But that's the way I've always done it, and I must say it's usually paid off. But there's no use kidding myself about it. It's on its way out, just as I am. Bueno, estos fines de la década del 50, y ya y había un ejemplo que yo siempre digo, todavía seguimos besando bebés en las caminatas. Hay cosas que uno debería cambiarlas también desde la comunicación, que la comunicación le haga ver a la política que eso es más contraproducente que favorable. Así como este viejo político le decía a Spencer Tracy, estoy de salida, yo con esto terminé, así que muchas gracias por la atención.